¿Por qué los autos de Fórmula 1 tienen las ruedas descubiertas? De hecho, ¿por qué no las cubren como los prototipos que corren en Endurance? ¿Alguna vez se lo han preguntado? Bueno, la respuesta es muy simple y un poco estúpida. Es decir, los autos de Fórmula 1 tienen las ruedas descubiertas porque así lo exige el reglamento. Simplemente, esa es la única respuesta lógica a esta pregunta. ¿En serio? Entonces, un momento. Si los ingenieros pudieran, ¿las cubrirían? Exactamente. Porque al parecer, si las cubres, vas más rápido. Pero la pregunta es, ¿por qué el reglamento impone algo que te hace ir más lento y solo crea problemas? Bueno, la razón es bastante interesante, pero para entenderla hay que retroceder un poco. El 28 de abril de 1887, en París, se llevó a cabo la primera carrera de la historia de los automóviles con motor de explosión. ¡Ah, no se le llama motor! Bah. George Button ganó esa carrera en un de Dion. Y fue una victoria muy reñida porque sus oponentes eran prácticamente inexistentes. Él corría solo. Traten de entender, en 1887, ¿cuántos autos había? El punto es que este evento fue fundamental en la historia porque a partir de ahí se propagó la pasión por los motores. Esa enfermedad que tengo desde que nací y que desafortunadamente parece no tener cura. Ahora, ¿cuál es el punto? A principios del siglo XX, construir un automóvil era difícil. Incluso encenderlo era complicado. Imaginen hacerlo ir rápido. Entonces, cuando algo es difícil de construir, ¿cuál es la regla número 1? Hacer las cosas simples. ¿Y cuál es la cosa más simple del mundo? Una rueda descubierta, sin nada alrededor. Por lo tanto, los primeros automóviles tenían ruedas descubiertas porque era más fácil construirlos y, sobre todo, cubrirlas habría agregado peso. Tengan en cuenta que en esos días no había robots que fabricaran piezas automáticamente, ni fibra de carbono para hacerlas más ligeras. Las carrocerías eran hechas a mano por personas que les daban forma con martillos, creando formas hermosísimas, pero llevándoles muchísimo tiempo. Por lo tanto, cubrir las ruedas era simplemente costoso y complicado. Por esta razón, en las carreteras, como máximo, se podían poner guardabarros, que eran fáciles de hacer y reemplazar. Mientras en los autos de carreras, donde se necesitaba simplicidad y ligereza, se iba con ruedas descubiertas. Solo en la década de 1930 llegaron las primeras carrocerías completas para autos de carreras. Y esas carrocerías se colocaban en autos destinados a establecer récords de velocidad. Eran carrocerías especiales llamadas Streamliner. Y algunas de las versiones más famosas fueron montadas en el Mercedes W1504 o el auto Union Type C, que eran los mejores autos de carreras de la época. En cierto punto, ya saben, llegó la Segunda Guerra Mundial y los problemas del mundo cambiaron. No había tiempo para divertirse con las carreras de autos, pero ese mundo de pasión seguía vivo. ¿Y qué suele pasar cuando tomas una pasión y la mantienes retenida durante mucho tiempo? Que cuando la sueltas, esa pasión es aún más fuerte. Después de la guerra, las carreras de automóviles volvieron a inspirar a millones de personas. Y en esta ocasión todo iba mucho más en serio. Lo que antes eran campeonatos europeos se convirtieron en mundiales y se creó una federación para establecer reglas precisas. Los campeonatos del mundo principales fueron dos. Uno fue la Fórmula 1, autos monoplaza, carreras cortas, enfoque en el piloto. En los primeros campeonatos ni siquiera existía el campeonato de constructores. Y el segundo era el Campeonato Mundial de Sport Prototipos, lo que hoy es parte del fin de semana de las 24 horas de Le Mans, por decirlo así. Y aquí es donde comenzamos con el segundo campeonato. El Campeonato Mundial de Sport Prototipos estaba destinado a los fabricantes. Las carreras eran largas y agotadoras. Estas carreras no buscaban demostrar cuán bueno era el piloto, sino más bien cuán rápido y confiable era ese automóvil. El enfoque estaba más en las compañías automotrices, y ese campeonato era la tarjeta de presentación de las marcas. En comparación con los principios del siglo XX, casi 50 años habían pasado y todos los autos habían avanzado. Eso se debe a que la producción de piezas era mucho más económica, y cubrir las ruedas en un automóvil de carretera era mucho más seguro, más elegante y sobre todo menos sucio. Entonces, los fabricantes del Campeonato Mundial de Sport Prototipos, dado que el campeonato era su tarjeta de presentación, querían que esos autos de carrera fueran lo más similares posible a los de carretera. Porque si ganas la carrera el domingo con ese auto, la gente querrá comprarlo el lunes. Por esta razón, el Campeonato Mundial de Sport Prototipos nació y se desarrolló con ruedas cubiertas. ¿Y la Fórmula 1 entonces? En la Fórmula 1 se comenzó a correr con Venturette,
que eran prácticamente los antiguos Fórmula 2 de preguerra, y ninguno de ellos tenía ruedas cubiertas, porque a nadie le importaba parecerse a los autos de la carretera. Así que haciendo los autos con ruedas descubiertas, el automóvil era más fácil de construir y más ligero. Alfa Romeo y Ferrari, que ganaron los primeros campeonatos mundiales de Fórmula 1, tenían ruedas descubiertas. ¿Fue siempre así? En realidad no, porque en 1954 llega a la Fórmula 1 la Mercedes. Y todos sabemos qué hace la Mercedes cuando llega a la Fórmula 1, ¿verdad? Domina. Ese auto era imbatible. El W196 era una joya. El punto es que el nivel tecnológico de los autos alemanes era algo nunca antes visto. Y sobre todo, tenían un secreto. Que tan secreto no era porque se veía. El tema es que tenían dos carrocerías, una con ruedas descubiertas y otra con ruedas cubiertas. Los ingenieros de Mercedes tuvieron una idea brillante. La cosa, si en la década de los 30 usaban ruedas cubiertas para establecer récords de velocidad y ser más rápidos en línea recta, ¿por qué no poner ruedas cubiertas en la Fórmula 1 para ir más rápido? Y así fue. Claro, no todo era perfecto porque el problema es que al cubrir las ruedas se añadía peso, alrededor de los 100 kilos en esos autos de la década de 1950, pero en línea recta iban muy rápido. Entonces, ¿cuál fue la idea de Mercedes? Fue usar las ruedas cubiertas en pistas rápidas y ruedas descubiertas en las lentas. Prácticamente ese Mercedes corría en una categoría diferente, era mucho más rápido que los demás. Pero recuerden que Juan Manuel Fangio, uno de los más grandes campeones de todos los tiempos, odiaba esa carrocería con ruedas cubiertas. Porque no podía ver las ruedas y no podía ser preciso y quirúrgico en su conducción. De hecho, ese dominio de Mercedes duró muy poco, porque en 1955, después de ese terrible accidente en Le Mans, Mercedes abandonó las carreras. Y con ella, las ruedas cubiertas abandonaron la Fórmula 1. Esto ocurrió porque en ese momento el reglamento prohibió las ruedas descubiertas. Ok, ¿pero por qué? La razón era simple, contener costos y sobre todo diferenciarse del Campeonato Mundial de Sports Prototipos, que en ese momento era más prestigioso que la Fórmula 1 y tenía más seguidores. La idea era que todos habían entendido que si cubrías las ruedas, ibas más rápido. Entonces, durante muchos años se intentaron controlar el efecto que se obtenía cubriendo las ruedas, por ejemplo, con guardabarros, o de manera aún más ingeniosa, agregando dos ruedas como el Tyrrell P34. Esas cuatro ruedas delanteras mucho más pequeñas que las normales intentaban reproducir el efecto de las ruedas cubiertas. Ok, entonces todos hemos entendido que las ruedas cubiertas tienen una ventaja. ¿Pero cuál es? Es muy simple, aerodinámica. Simplemente las ruedas descubiertas son una pesadilla para la aerodinámica. Tienen algunas pequeñas ventajas en términos de dinámica, como a Fangio le gustaba. El piloto puede ver mejor dónde colocar las ruedas, enfriar más los neumáticos y frenar mejor. Pero desde el punto de vista aerodinámico, las ruedas descubiertas son un desastre. Prácticamente esas llantas enormes crean una serie de turbulencias que aumentan en desmesura el agarre o resistencia del área donde está la obertura, la frenan. Y esta es precisamente su característica más negativa, aunque piensen que cuanto más rápido gira la rueda, más se crea este efecto y todo se vuelve un desastre. Pero no solo frenan el automóvil, también ensucian todo el aire que va a la parte trasera. ¿Dónde está el difusor? En la parte de atrás. ¿Recuerdan los bounce boards? ¿Esas cosas que estaban en la Fórmula 1 hasta 2021? Bueno, esos servían precisamente para limpiar ese flujo que estaba ensuciado por las ruedas delanteras. Y atención, todo este desorden ocurre detrás. ¿Recuerdan todos esos cortes en la parte inferior justo antes de las ruedas? Bien, esos servían para gestionar el tire squirt, que son los vórtices de aire creados por la rueda descubierta. O recuerden que desde el 2022 en la Fórmula 1 hay algo así como guardabarros sobre las ruedas. Esos sirven precisamente para reducir esas turbulencias. Este hecho nos hace entender algo, que las ruedas descubiertas son mucho menos eficientes que las ruedas cubiertas. Tomemos, por ejemplo, no sé, el auto más extremo jamás diseñado, el Red Bull X 2010. Esa bestia que prácticamente solo existe en papel o en el Gran Turismo. No sé si alguna vez lo han conducido. Fue proyectado por Red Bull con la idea de crear el automóvil más eficiente del mundo. Ese auto, ¿cómo tiene las ruedas? Cubiertas. Porque si el reglamento es libre, la máxima eficiencia se obtiene cubriendo las ruedas. Entonces, ¿las ruedas cubiertas siempre son mejores? En realidad, algunos pequeños problemas tienen. Es decir, los prototipos de Le Mans, por ejemplo, deben tener aberturas en los guardabarros, porque si no, cuando entra demasiado aire bajo el automóvil, sucede esto. Y también, sin duda, las ruedas cubiertas, como mencioné, añaden peso al automóvil, pero no son los 100 kilos de los años 50, porque hoy en día se usa fibra de carbono, y el peso adicional se vuelve casi irrelevante. Entonces, al final de toda esta historia, ¿por qué la Fórmula 1 y todas las fórmulas menores tienen ruedas descubiertas? Simplemente por tradición. No hay un solo motivo práctico. De hecho, puedo garantizarles que si los ingenieros pudieran, las cubrirían. ¿Qué opinan ustedes? ¿En el futuro las veremos cubiertas?